Estos últimos años yo me he dado cuenta de algo. Las personas que siguen las reglas. Yo soy alguien que me gusta seguir las reglas. Yo soy alguien que cuando compro algo me gusta abrir el libro de las instrucciones antes de usarlo para saber cómo se usa, de qué forma se debe usar. Me gusta seguir las reglas, siempre he sido así. Pero lo que he reconocido estos últimos años es que las personas que siguen las reglas, las personas que intentan hacer el bien, no siempre son las que parecen recibir la recompensa. De hecho, a veces parece que los que hacen trampa o no siguen las reglas les va mejor. Y a veces los que seguimos las reglas terminamos pagando por los que no siguen las reglas. Les voy a dar un ejemplo. Yo un día iba manejando hacia la casa. Iba manejando a la velocidad adecuada y yo noté que había un policía al otro lado de la calle y yo dije, ok, mire mi velocidad, yo voy bien, voy 5 menos de lo que es permitido, pero al mismo tiempo vi que el carro al lado mío iba mucho más rápido y los dos pasamos el policía al mismo tiempo. Entonces miré al espejo y vi que el policía dio la vuelta y yo dije, uy, va a parar a este hombre que iba muy rápido. Y adivina quién paró. Paró al que iba mucho más despacio, me detuvo a mí. Y yo le explicaba, no, yo iba a la velocidad adecuada, creo que te estás confundiendo con el carro que iba al lado mío, él iba mucho más rápido, se enojó y me dio un ticket por eso. Así que me tocó pagar porque otra persona quiso ir mucho más rápido donde no tenía que haber ido de esa velocidad. O también, yo sé que no pasa aquí en esta iglesia, pero cuando uno pone un tiempo de que empieza una reunión, o tal vez un cumpleaños, o una boda, que empieza a la 1, y uno llega a las 12:50 para llegar a tiempo y nadie está. Ni el anfitrión. Llegan como a las 2:30 y uno paga el precio para llegar a tiempo, pero después también paga el precio esperando ahí que llegue toda la gente. ¿Solo soy yo? Yo sé que nadie en esta iglesia hace esto, pero tal vez lo han vivido, que llegan a tiempo. Entonces yo me he puesto a pensar, he hecho la pregunta, ¿vale la pena? ¿Por qué es que tengo este deseo hacer el bien si no vale la pena? Si no hay recompensa, si nos va igual, si seguimos las reglas o no. ¿Por qué seguir haciendo el bien? ¿Por qué seguir el camino de Dios cuando parece que cuesta más? Y yo le hice estas preguntas a Dios y yo le decía a Dios, ¿vale la pena? Tú nos vas a bendecir si lo hago bien o no. Y me dijo muy claramente, me dijo, tu bondad, tu deseo de hacer el bien, no se trata de ganar una recompensa. Se trata de reflejar mi bondad en tu vida. Yo me quedé callado cuando escuché eso. Yo dije, wow, Dios, tú tienes toda la razón. Este deseo de querer hacer el bien, este deseo de siempre querer seguir las reglas, querer estar bajo tu voluntad y hacer lo que tú nos pides, es porque tú has sido bueno conmigo. Y empezamos a ver que nosotros reflejamos la bondad de Dios. Y quiero que todos entendamos esto, que la bondad no es algo que tú y yo logramos. La bondad no es algo que logramos. La bondad es algo que recibimos de Dios y después lo reflejamos al mundo. Somos como un espejo de la bondad de Dios. Ustedes han visto, me imagino que las mujeres van a decir que sí, un espejo que es como alto y un poco más angosto y que te hace ver como que si perdiste peso y uno dice, wow, me veo muy bien en este espejo.
A mí me pasa cuando estoy en el gimnasio, no sé qué hacen con los espejos del gimnasio, pero si te quieres ver más flaco, ahí te ves, wow, me veo muy bien. Si quieres aumentar de músculo, te ves más lleno de músculo. Pero esos espejos uno ve y uno dice, wow, me veo bien. O los espejos que tienen las mujeres para maquillarse, uno ve ese espejo y ahí mismo lo tienes aquí, tienes el ojo ahí como para hacerte el maquillaje. Pero el espejo refleja, y esos espejos específicamente te hace ver bien. De esa misma forma nosotros somos como un espejo. Cuando Dios viene, transforma nuestra vida, transforma nuestro corazón, que su bondad es presente en nuestra vida, nosotros empezamos a reflejar esa bondad de Dios. No es tu bondad, es la bondad de Dios en ti. Así nosotros reflejamos esa bondad. Continuamos con nuestra serie de fructíferos y el fruto del que vamos a hablar hoy es de la bondad. Que el Espíritu Santo produce la bondad en nosotros. Gálatas 5, 22 a 23 dice, pero el Espíritu Santo produce este tipo de fruto en nuestra vida: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Así que el Espíritu Santo que recibimos, que hablamos la primera semana, que cuando aceptamos a Cristo recibimos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es algo o alguien que está aquí en la iglesia cuando entramos, sino que está contigo y Él está produciendo este fruto en tu vida. Pero ¿cómo es que definimos bondad? Si uno dice, no, yo soy una persona buena, yo hago lo bien, pero ¿qué es lo que determina el bien o la bondad de Dios? En griego la palabra, esta sí luché pronunciar, entonces ni lo voy a intentar en este momento. La palabra en griego se define y explica rectitud de corazón y de vida. Rectitud de corazón y de vida. Y la explicación es la condición interior y la expresión exterior de algo que ha sido restaurado después de haber sido derribado. Como cuando pasa un huracán o los vientos fuertes de Santa Ana, o pasa algún desastre que las cosas se caen. ¿Cómo es que se hace todo bien? Se vuelve a poner, por ejemplo, los árboles se tratan de poner rectos otra vez, se pone en rectitud. Es esta definición, que algo que se ha derribado, algo que se ha caído, Dios vuelve y lo vuelve a parar. En el Antiguo Testamento la ley de Dios estaba escrita en piedra. Y ahora esas reglas que estaban escritas en piedras eran más acciones externas. Si haces esto, esto y esto y esto, te va a ir bien. Pero Jesús vino y cambió eso, que ahora no seguimos una regla externa, pero lo que Jesús hace es que entra y cambia nuestro corazón, cambia nuestro interior y fluye la bondad de adentro hacia afuera. Eso es lo que pasa cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Nos da un nuevo corazón. En Jeremías nos dice, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Dios prometió esto en Jeremías. La rectitud siempre empieza con el corazón. Cuando hablamos de rectitud es hablar de la bondad. Siempre empieza en el corazón. No se puede vivir en rectitud hasta que Dios primero enderece nuestro corazón. La vida, el pecado, lo que vivimos y el pecado es causa de lo que derriba las cosas en nuestra vida, como nuestras actitudes, nuestras relaciones, nuestra pureza, nuestra prioridad, nuestros deseos. Pero la bondad de Dios toma esos lugares caídos y los restaura. Eso es rectitud de corazón y de vida. Esto es la esencia de una palabra teológica que se explica o se dice justicia.
Pero ¿cómo es esta justicia? Dios corrigiendo lo incorrecto, no por nuestro esfuerzo, sino por su obra en nosotros. Nosotros no podemos lograr esto por nuestra cuenta. Solo en Cristo somos verdaderamente buenos ante Dios. ¿Qué significa todo esto? Hablamos de justicia, de rectitud, de Dios renovando nuestro corazón y reflejando esta bondad. Para resumir esto, es que Dios, cuando lo aceptamos en nuestra vida, reconocemos que Jesucristo fue enviado por Dios para hacer el sacrificio para nosotros y pagar el precio de la muerte. Cuando lo aceptamos, nos renueva la vida, nos hace nueva criatura y nos da un corazón nuevo. Un corazón que Dios va moldeando. Y a medida que Él va llenándonos de su bondad, vamos a reflejar esa bondad, pero empieza con al recibir esa bondad o esa salvación de Dios por medio de Jesucristo. Es por eso que la bondad no es algo que tú y yo logramos. No es algo que logramos en nuestras fuerzas. La bondad es algo que recibimos de Dios y reflejamos al mundo. Hay una parábola que Jesús cuenta que captura esta bondad, que demuestra esta bondad, y hay 3 lecciones sobre la bondad en acción, porque entendemos más o menos qué es la bondad, pero cómo es esto en acción. Y hay una parábola que se llama, no el samaritano, pero el ¿qué? El buen samaritano. Así que hay bondad en esta parábola, estás describiendo y habla de esta bondad de Dios. En Lucas, Jesús está respondiendo a una pregunta que le hicieron. Un experto de la ley vino y le hizo la pregunta: ¿cómo es que puedo heredar el reino de Dios? Y Jesús le contesta: pues tú conoces la ley de Moisés. ¿Cómo es que lo lees tú? ¿Qué has aprendido tú? Que eres el experto de la ley. Y él le dice: bueno, tengo que amar a Dios con todo mi corazón, con todo mi ser, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. ¿Ok? Y también dice: y también debo amar a mi prójimo. Y Jesús le dice: excelente, entonces sí sabes. Pero el experto de la ley todavía quiere hablar con él y debatir un poco más. Y dice: bueno, pues Jesús, pero ¿quién es mi prójimo? Y le responde con esta parábola. Lucas 10, 30 a 37. Dice: un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote, un hombre de Dios, pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Pasemos ahí el versículo 31. El hombre de Dios, el sacerdote, al ver este hombre necesitado, ¿qué fue lo que hizo? Lo vio y se fue al otro lado. Dijo: no tengo tiempo para esto. Y continuó. Versículo 32. Un ayudante del templo, otro siervo de Dios, pasó y lo vio ahí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. 2 personas que podemos decir los espirituales, los hombres de Dios, vieron, los que conocen la ley, vieron el hombre que tenía esa necesidad y decidieron ir al otro lado y no ayudarles. Versículo 33. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió, ¿qué, iglesia? Sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, le pregunta Jesús:
¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Y el hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es. Y ahora no solo dijo Jesús, sí, así es, pero nos dejó una acción. Dijo, ahora ve y haz lo mismo. Cuando leemos esta parábola vemos 3 lecciones sobre la bondad en acción. 3 lecciones sobre la bondad en acción. La primera es que la bondad ve la necesidad, siente compasión. Lo que dijo bien claro en la palabra, dijo, el hombre samaritano lo vio y tuvo compasión. La bondad comienza con ojos y corazón abiertos. El samaritano no evitó el hombre herido como lo hizo el sacerdote y el servidor del templo, pero él lo vio y sintió compasión. Su conciencia actuó, fue intencional. Notó lo que otros ignoraron y se negó a pasar por alto. La compasión nos mueve más allá de solo sentir esa simpatía, pero nos lleva a la acción. Interrumpe nuestra agenda. ¿Cuánto le gusta cuando hay una interrupción en tu agenda? A mí no me gusta. Cuando yo ya tengo bien agendado, bien planeado lo que tengo que hacer todo el día y se presenta una interrupción, todo el tiempo estoy mirando mi reloj, tengo 5 minutos hasta la próxima reunión, o sea, lo que sea. Pero no nos gusta estas interrupciones. Pero esto nos está demostrando que tener compasión y sentir compasión a veces interrumpe nuestra agenda. Compasión también es reorganizar nuestras prioridades y nos pide acercarnos en lugar de pasar de largo. Es importante tomar el tiempo para verdaderamente ver a las personas, observar lo que sucede en el mundo de ellos, escuchar sus historias sin prisa y percibir su dolor para responder de manera significativa. Esto es la compasión, esto es ver la necesidad de una forma bondadosa. No es solo lo veo y me alejo, pero te veo. No, pero es algo en acción. La segunda lección que vemos, la primera, la bondad ve la necesidad. La segunda es la bondad suple la necesidad. Hay sacrificio. El samaritano no solo sintió compasión y dijo, oh, sabes, te veo, estás bien, necesitas algo, ok, espero que te vaya bien. No fue lo que hizo. Y dice en verso 34, usó su propio aceite, su propio vino, sus propias vendas, su tiempo, su burro para suplir la necesidad, y luego vemos que también su dinero para que se quede en ese sitio que le estaba ayudando. Esto fue inconveniente para él. No fue conveniente para él venir y usar de sus recursos y sacrificar. Fue costoso y posiblemente arriesgado, porque no se aceptaba ese tipo de gente, el samaritano. Pero esa es la naturaleza de la bondad nacida del Espíritu Santo. Estando ahí después, dispuestos, esto es lo que produce el Espíritu Santo, estar dispuestos a ser incomodados para beneficiar a otro. Invertir tiempo, recursos y energía para ayudarle a la persona que tiene la necesidad. Y dejar de lado la comodidad personal para ayudarles a otros. Entonces, el buen samaritano eligió detenerse para alguien necesitado en el camino. Él decidió quedarse tarde para ayudar a un vecino en crisis. Así que la bondad ve la necesidad, siente compasión. La bondad suple la necesidad, hay sacrificio. Pero también la bondad permanece con la necesidad. ¿Qué es eso? Restauración continua. No solamente fue el hombre que estuvo en ese momento que dijo, mira, aquí hay vino, aquí están las vendas, aquí te ayudé, ok,
¿Estás bien? Ojalá que te vaya bien. No, pero se quedó y regresó. La bondad permanece hasta que el trabajo está completo. Incluso cuando significa dar seguimiento, seguir invirtiendo y mucha paciencia. Una vez que hemos experimentado la bondad de Dios, no es solo para nosotros. No es para decir, Dios ha sido tan bueno en mi vida, Dios me ha bendecido, la bondad de Dios siempre está persiguiéndome. No, la bondad de Dios lo recibimos, pero es para reflejar. Y así vemos como el buen samaritano vio la necesidad, ayudó la necesidad y se quedó, porque él no solamente dijo, mira, aquí hay dinero, quédate aquí la noche, pero él le dijo al gerente, le dijo, si hay más gastos, yo voy a regresar y pagar todo. De esta misma manera, nosotros reflejamos la bondad de Dios. El buen samaritano nos demuestra esas 3 lecciones de la bondad en acción. Pero ¿de dónde viene la bondad? Viene de Dios y nosotros reflejamos eso. Esas 3 lecciones, esas 3 acciones que vemos del samaritano es como Dios demuestra su bondad hacia nosotros. Compasión, sacrificio y restauración continua. La compasión que Dios demuestra para nosotros es de la misma manera que el samaritano demostró esa compasión y lo motivó a detenerse. Dios nos ve en nuestra condición de quebranto y no puede pasar de largo. Lo voy a hacer un poco más personal. Dios te ve. Dios te ve en tu momento de necesidad. Dios te ha visto. Y como el samaritano, Él está listo para ayudarte. Él ve tu necesidad y quiere ayudarte. Quiere demostrar su bondad en tu vida. Él se acerca y quiere entrar y hacer ese cambio en tu vida, ese cambio a tu corazón y escribir un corazón con la ley en el corazón y en tu mente. Romanos 5:8 dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Así que Dios no solo ve tu necesidad, pero aun cuando no lo has recibido, Él está listo. Y como el samaritano pagó el precio, Dios también ha pagado el precio al mandar a su Hijo como sacrificio. Y esa es la segunda forma que Dios demuestra su bondad en nuestra vida, es sacrificio. Así como el samaritano derramó sus propios recursos para suplir la necesidad, Jesús entregó su vida por completo por nosotros. Su sacrificio no fue parcial, no fue condicional, fue completo, fue costoso y completamente motivado por el amor. 2 Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Eso nos dice 2 Corintios 5:21, que el sacrificio que Dios pagó para demostrar esta bondad fue mandar a su Hijo a morir por nosotros. Voy a invitar al teclado que por favor suba a tocar. El sacrificio fue de Jesucristo al mandar a su Hijo a morir por nosotros. Y la tercera forma que demuestra su bondad es restauración continua. Dios no solo vio tu necesidad, Dios no solamente mandó a su Hijo a morir por ti, pero también es una restauración en tu vida continua. El Espíritu nos moldea continuamente a la imagen de Cristo. Dios no se detiene después de nuestro primer encuentro con Él. Él obra pacientemente en nosotros. Pacientemente, refinando y restaurando hasta, como el buen samaritano, hasta que la obra está
terminada. Filipenses 1:6, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Dios ve tu necesidad, Dios suple tu necesidad, y Dios se compromete a quedarse y restaurar tu corazón. La justicia es que Dios viene a corregir lo malo en tu vida y lo hace bien. Y de esa misma forma, en la restauración continua, Él está renovando tu corazón, corrigiendo lo malo en tu vida, alineándote a la voluntad de Él, de lo que Él tiene para ti y cómo es que debemos vivir. Esa bondad que sentimos, el querer hacer el bien, es porque Él primero fue bueno con nosotros. La bondad no es algo que logramos, la bondad es algo que recibimos de Dios y reflejamos al mundo. Dios tuvo compasión, Dios sacrificó y Dios se compromete a una restauración continua en nuestras vidas. Pero empieza al recibir esa bondad, empieza al recibir ese regalo, empieza con el corazón renovado. En Ezequiel 36:27 nos dice: les daré, esa promesa de Dios, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Si vamos a reflejar la bondad de Dios, primero tenemos que recibir la bondad de Dios. Eso no viene de nuestro esfuerzo. Hay una promesa que acabamos de leer, que Él va a cambiar nuestro corazón, y esto empieza al declarar que Jesús es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador, que pedimos perdón y nos arrepentimos y reconocemos que Él es Dios, y solamente por su bondad, por ese sacrificio, vamos a tener lo que preguntó el experto de la ley: ¿cómo es que heredamos el reino de Dios? Y empieza con ese paso. Así que hoy quiero invitar a todos que cierren sus ojos e inclinen sus rostros. Esta bondad de la que estamos hablando solamente viene de Dios. Si queremos reflejar esta bondad, si queremos que el Espíritu Santo produzca esta bondad en nuestra vida, tenemos que primero tener un corazón nuevo que empieza al aceptar a Cristo. Así que hoy, si tú nunca has hecho la oración de salvación, si nunca has confesado con tu boca que te arrepientes, que quieres pedir perdón y que aceptas a Jesucristo como tu Salvador, hoy es el día. Hoy es el día para hacerlo. Así que quiero que todos juntos vamos a hacer una oración, con la cabeza inclinada, con los ojos cerrados. Por favor, repitan conmigo: Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios, que moriste por mis pecados y resucitaste. Me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones. Envía tu Espíritu Santo ahora a mi corazón para darme el poder de rechazar el mal y caminar en tu voluntad. Gracias por tu amor, tu salvación, tu bondad y la nueva vida que me has dado hoy. Y en el nombre de Jesús decimos amén. Si esta fue tu primera vez haciendo esta oración, y si esta fue tu primera vez reconociendo que Jesús es nuestro Salvador y que te arrepientes de tu pecado, usualmente te pediré que en ese momento alces tu mano, pero vamos a hacer algo un poco diferente hoy.
En la tarjeta de conexión, si esta fue tu primera vez haciendo esta oración y reconociendo que Dios es tu Salvador, quiero que lo escribas en la tarjeta de conexión. Hice la oración de salvación y pon tu nombre. Es la mejor decisión que has tomado, y Dios y su bondad te llenará, te cambiará tu corazón, y el Espíritu Santo va a continuar produciendo ese fruto de bondad. Pero no hemos terminado. Al reflejar el reflejar la bondad, primero tenemos que recibir a Dios. Pero la segunda cosa es que muchas veces cometemos el mismo error que cometió el sacerdote y el siervo del templo, que estamos tan preocupados con nuestra agenda, tan preocupados por lo que nos falta, tan preocupados por lo que no está yendo bien en nuestra vida, que no paramos y reflexionamos en qué tan bueno ha sido Dios en nuestra vida. Yo les quiero confesar que estos últimos meses yo he estado completamente, mi mente ha estado enfocada en la preparación para nuestro hijo Santiago, en la iglesia, en la familia, en la preparación de todo, en qué es lo que falta, qué tenemos que corregir, que muchas veces he perdido una oportunidad de parar y simplemente hablar, de reconocer ciertas cosas. Y esta semana, cuando estuve estudiando este tema de bondad, Dios me mostró y me hizo parar y me recordaba de toda su bondad, de qué tan bueno ha sido Él, no solamente en mi vida, pero en la vida de ustedes, en nuestra iglesia. Yo tan preocupado para estudiar y tener una prédica listo, y Dios simplemente quería pasar tiempo conmigo y mostrar: mira cómo he sido de bondadoso en tu vida y en tu iglesia, o en la iglesia. Y quiero que nosotros seamos intencionales en este momento. Vamos a pasar 2 minutos en silencio, porque si no reconocemos la bondad de Dios en nuestra vida, no lo vamos a poder reflejar. Así que quiero que tomen un momento con tus ojos cerrados. Voy a leer una lista con los ojos cerrados todos. Esta lista es una lista muy chiquita, bien corta, de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia en este momento, de lo que ha estado haciendo. Y si no paramos a reconocer esto, no vamos a ver la bondad de Dios. Así que comparto estos pocos testimonios para aumentar nuestra fe, para darle honra y gloria a Dios, pero para que nosotros también miremos que Dios es bueno de muchas formas. Y en tu vida, aunque solo tengas tal vez una cosa en que puedas decir Dios ha sido bueno, le podemos dar gracias a Dios. Estamos viendo jóvenes aceptando el llamado de Dios, jóvenes adultos siendo transformados y formando comunidad, madres y padres mirando a sus hijos y dándose cuenta de que Dios está respondiendo la oración que han hecho por mucho tiempo, personas aceptando a Jesucristo como su Salvador, personas con el deseo de bautizarse, personas queriendo hacerlo bien y casarse y hacer las cosas de la manera correcta, Dios proveyendo económicamente de maneras milagrosas, relaciones restauradas, personas sanadas de enfermedades, oportunidades de trabajo, oportunidades educativas, personas luchando y siendo liberadas de adicciones, Dios proveyendo documentos a alguien que fue fiel y honesto aún en este momento de caos, personas entrando en el llamado de Dios y venciendo sus temores al seguir el propósito de Dios. Vemos la protección de Dios y personas experimentando el poder transformador de Dios
en sus corazones. Esta es solo una lista muy breve de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Y quiero que tomemos un momento y pensemos en estos últimos días, últimas semanas, últimos meses. Y piensen en algo en su vida, en cómo Dios ha sido bueno. Y al reconocer esas cosas, les invito con tu propia boca, aunque sea simplemente un susurro, di: gracias Dios, gracias Dios, tú has sido tan bueno. Padre, gracias porque has sido tan bueno. A pesar de las distracciones que tenemos en nuestra vida, a pesar de nuestras agendas que a veces nos distrae de lo que estás haciendo, paramos y reconocemos que tú eres bueno, que tu bondad siempre nos ha perseguido, aun cuando no lo reconocemos. Tú eres tan bueno, Dios. Te damos gracias. Te damos gracias. Alinea nuestro corazón, alinea nuestras vidas, para que podamos reflejar esa bondad que tú nos das, esa bondad que tu Espíritu Santo produce dentro de nosotros. Padre, recuérdanos a simplemente parar y reconocer que tú eres Dios, estar quietos en momentos de silencio y reconocer qué tan bueno has sido en nuestras vidas. Padre, abrimos nuestro corazón. Continúa obrando en nosotros. Gracias por la compasión que has visto en nuestra necesidad. Gracias por el sacrificio que has mandado a tu Hijo a morir por nosotros, aun cuando no lo merecíamos. Padre, y gracias por ese compromiso de la restauración continua, que tú prometes que la obra que has empezado lo vas a terminar hasta el día que regrese Jesucristo. Así que, Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque eres fiel. Te damos gracias porque eres bueno. Y tu bondad siempre, siempre nos ha perseguido. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.